Bueno, mi nombre es José Iper Zapata y en este video les voy a estar enseñando los conocimientos básicos sobre la materia telemática. Estos conocimientos les van a servir para poder realizar los diferentes laboratorios que les van a estar asignando. ¿Sí? Esto lo voy a dividir en dos partes. La primera parte que hago tener los conocimientos sobre las direcciones IPv4, las clases y los tipos de estas, y a partir de esta información, en la segunda parte, eh, voy a explicarles cómo se realiza un subneteo, cómo se utiliza el criterio de red y de host para subnetear una red. Entonces, en primera instancia, ¿qué es una dirección IPv4? Bueno, aquí están viendo tres diferentes direcciones IPv4, ¿sí? Eh, Estos son como los identificadores de cada dispositivo conectado a una red, o mejor dicho, es la cédula de cada dispositivo conectado a una red. Entonces, ustedes están en su casa, su celular tiene una dirección IP conectada a la red. Esa dirección IP es única y no puede ser repetida por ningún otro dispositivo conectado en esa red, porque es un identificador único. Entonces, como nadie se supone debería tener el mismo número de cédula que uno tiene, pasa lo mismo, ya que esto puede generar conflictos. ¿Por qué? Porque es que estos números que están viendo aquí en pantalla se utilizan para enviar información de un punto a otro en una red. Ahorita más tarde, más adelante, vamos a ver una topología y les voy a explicar más detalladamente. Pero entonces, ellos envían información de un punto a otro. Entonces, hay un dispositivo que está enviando información y él sabe que se lo va a enviar a la dirección 192.168.1.1, pero resulta que hay tres dispositivos con esa dirección. Entonces, ¿a quién le va a enviar la información que él le tiene que enviar? Pues ahí se va a generar un conflicto y puede haber cruces de información que no deberían haber. Por eso mismo, en una red deben haber solo una dirección IP, solo debe haber una única dirección IP, o sea, no se pueden repetir. ¿Sí? Entonces, ¿de qué constan o cómo están conformadas las direcciones IPv4? Las direcciones IPv4 están conformadas por 4 tetos. Entonces, deberían conocer que un octeto está conformado pues por 8 bits. Y esto es ¿qué? Un byte. Entonces, son 4 bytes. Entonces, en total son 32 bits. Entonces, aquí pueden ver la conversión de cada valor en decimal a su valor binario, ¿sí? Que es la representación binaria de una dirección IPv4. Entonces aquí les estoy señalando el primer octeto. ¿Por qué? Porque es que las direcciones IPv4 están definidas en clases. Y normalmente el primer octeto me va a permitir saber en qué clase está esa dirección IP. Entonces, aquí tengo los rangos de cada clase. La clase A va desde el 000 hasta el 127.255.55.255. La clase B va desde el 128.000 hasta el 191.255.255.255. Y la clase C va desde el 192.0.0.0 hasta el 223.255.255.255. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos el ejemplo de dirección que estoy utilizando, pertenece a la clase C. Pero entonces, ¿por qué les estoy diciendo? Pues que están divididas en diferentes clases. Es que esto nos sirve para comprender cuántos bits de red y de host tiene asignadas cada dirección IP, ya que cada clase tiene una cantidad de bits de red y de host diferentes. ¿Sí? Esto también va muy enlazado a la máscara de subred que les voy a decir más adelante. Por ahora, tengan en cuenta que la clase A tiene solo 8 bits de red y 24 bits de host. En cambio, una clase C tiene 24 bits de red y 8 de host. Entonces, cada clase va a tener una diferente cantidad. También vale aclarar que no existen solo estos tres tipos de clase. También hay otras dos clases que son la clase D y la clase E. Pero estas clases no son utilizadas comúnmente. Más que todo son para experimentos o para utilizarse en un futuro. No hay que profundizar ya que pues no son tan importantes. Bueno, entonces continuemos. En las direcciones IP también van a encontrar tres tipos. Hay de red, de host y de broadcast. Bueno, entonces en esta imagen que están viendo aquí, les voy a explicar
dos tipos de direcciones, la de red y la de host. Entonces, como yo les venía diciendo antes, en esta topología se ven dos redes, tengo subrayadas las dos redes más grandes, una en celeste y la otra en moradito. Entonces, la red en celeste, digamos que este PC1 le quiere enviar información a este PC2. Entonces, el PC1 tiene una dirección IP asociada, que es esta que está acá abajo de él, y el PC2 tiene otra dirección IP asociada, que es este que está abajo de él. Entonces, como les decía, si la dirección del PC2 se repite y hay otros PCs en esta misma red que tienen esta misma dirección, pues va a haber un cruce de información, va a haber conflictos y pues no se va a saber a quién se le debe enviar esa información. Entonces, por eso, una dirección IP debe ser única. ¿Sí? Porque esto lo que hace es que va a permitir enviar mi información de un punto a otro en una red. Y también entre ellas, claro. Entonces, como les venía diciendo, hay tipos de direcciones. Entonces está la dirección de host, que es la que están viendo aquí encerrada en este circulito. La dirección de host es una dirección asignada a un usuario final. O sea, es la dirección que tiene un dispositivo, ¿sí? Como puede ser un computador, un celular. Todos esos tienen unas direcciones de host asignadas, que se derivan de la dirección de red, que ya les voy a decir cuál es. También la dirección del gateway, que es la dirección o es como la puerta enlace de una red, también pertenece a las direcciones de host, ya que se obtiene a partir de las direcciones de red. Entonces, ¿qué es una dirección de gateway? Como ya les dije, es una puerta enlace. ¿Qué quiere decir? Es lo que me comunica las redes entre sí. Entonces, si el PC4 le quiere enviar información al PC1, tiene que pasar por la gateway. Entonces, él va a pasar. Está en este punto rojito, se lo va a enviar a este punto verde. Este punto verde, este otro punto verde, este punto rojo. Y ese punto rojo tiene la dirección de gateway. Y este punto rojo se lo va a enviar a este punto rojo y así. Se van a ir hasta llegar a este PC. Y por acá también vuelve a pasar por la dirección de gateway de esta red. Cada red, pues claramente va a tener una dirección de gateway asignada. Normalmente, por convención, la dirección de gateway que se utiliza es la primera dirección de host utilizable. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es una dirección de host, que es la dirección que tiene un usuario final. Ahora, ¿qué es la dirección de red? La dirección de red es la que se refiere a toda la subred en total. Puede sonar redundante. O sea, lo que se refiere a la dirección de red es que esa dirección es de la cual se van a derivar las otras direcciones a utilizar. De manera que las direcciones de host se derivan de la dirección de red. Entonces, si se ponen a reparar, la dirección de red de la moradita es 172.16.0.0 y los PCs y la gateway tienen una dirección muy parecida que cambia en el último bit, en el último número. Ya no es 0, por ejemplo en el gateway es 1, en este PC es 2 y en el otro PC es 3. Igual que en la red celeste es 192.168.0.0, pues entonces este PC ya no tiene el último en 0, sino que tiene 2. Este PC pues ya no tiene el último en 0, sino que tiene 3. Y pues esta gateway ya no tiene el último en 0, sino que en 1. Entonces, la dirección de red es la que me va a ayudar a definir dentro de esa red cómo voy a utilizar las direcciones IP. Pero esto va enlazado a la dirección o a la máscara de subred. ¿Qué es una máscara de subred? Una máscara de subred es un número que me va a ayudar a saber cómo se está dividiendo una dirección IP. Entonces, esto me indica a mí qué parte de la dirección IP es para red y qué otra porción es para host. Entonces, a partir de esto, yo puedo saber de dónde proviene una dirección IP, de qué red, y cuántos hosts pueden haber en esa dirección IP. Esta notación que están viendo aquí se llama la notación CIDR, que es una notación en decimal. Pero como también pasa con las direcciones IPv4, esto se puede expresar en binario. Entonces, si las direcciones IPv4 constan de 32 bits, las máscaras de subred también van a constar de 32 bits. Entonces, aquí a continuación podemos ver tres diferentes máscaras de subred. ¿Sí? Entonces, esos X que se están viendo aquí representan cualquier valor entre 0 y 255.
de una dirección IP cualquiera. O sea, esas X no necesitan detallar mucho en ellas, es solo como una forma general de expresar una dirección IP. Entonces, aquí están viendo que hay un 24, un 21 y un 18. ¿Qué quiere decir? Bueno, para poder expresar esto en binario, lo único que necesitamos saber es que ese número que nos indica allí es la cantidad de unos que va a estar ocupando los 32 bits. Entonces, si yo tengo una máscara de subred de 24, significa que en los 32 bits que están viendo aquí para esta dirección IP, los primeros tres octetos están ocupados todos de unos, porque esos tres primeros octetos me van a hacer, me van a sumar en total 24 bits, que son los que me está indicando la máscara de subred. Entonces, la máscara de subred, el valor en decimal que me está diciendo es la cantidad de bits en binario que se va a estar ocupando en los cuatro octetos. Entonces, si yo tengo aquí 21, significa que voy a tener 21 unos en esos 32 bits disponibles para la máscara de su red. Entonces, si ustedes quieren contar, pues aquí pueden hacerlo. Entonces, aquí en 24, aquí si cuentan, hay 24 unos. Aquí que está el 21, si cuentan, hay 21 unos. Aquí que está el 18, si van a contar, hay 18 unos. Entonces, les vuelvo a repetir. La máscara de su red está aquí en una notación CIDR. Esa notación me está indicando en valor decimal cuántos bits de los 32 disponibles de la máscara de su red están en 1. Pero esto para qué yo lo quiero saber. Bueno, porque es que esto me está indicando cuántos bits hay para porción de red y cuántos hay para porción de host. Si se dan cuenta, los unos inician desde la izquierda hacia la derecha. Y esto se hace por un orden. ¿Por qué? Si ven que donde acaban los unos hay una barrita roja, esa barrita roja me está delimitando las porciones. Entonces, en esta máscara de 24, lo que está a la derecha de la barrita roja va a ser la porción de host. Y lo que está a la izquierda de la barrita roja va a ser la porción de red. Entonces, aquí en 21 significa que yo tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bits para host y entonces 21 para red. En cambio, en la de 18 voy a tener 14 bits para host y 18 bits para red. Entonces, ese valor decimal también lo pueden tomar como la cantidad de bits para red. Entonces, si necesitan saber cuántos bits de host les tiene esa máscara de su red disponibles, pues lo único que tienen que hacer es coger el número 32, que es el valor total de bits disponibles, y restarlo pues por la máscara de su red. Y eso les va a dar los bits de host. Entonces, les vuelvo a repetir. La máscara de su red me indica a mí en esta notación CIDR un valor decimal de la cantidad de bits en 1 que van a estar en esas 32 bits disponibles. Y también me está delimitando que donde terminen los unos, hacia la derecha van a estar los bits de host y hacia la izquierda los bits de red. Bueno, entonces continuemos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo quiero saber esto? Bueno, porque es que a partir de una máscara de su red y una dirección IP, yo puedo tener la dirección de red, porque no quiere decir que la dirección que me están entregando es la dirección de red. Entonces, por ejemplo, utilicemos la dirección IP que he venido manejando desde el principio. Esa dirección IP la pueden ver aquí en binario en color naranja. Y la máscara de su red la pueden ver aquí en celeste en binario. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas dos? Vamos a hacer una operación AND, ¿sí? Es una operación lógica que pues ya deberían conocer, pero que aún así aquí abajo en esta tabla
les estoy dejando el resultado de las operación, de la operación AND. Entonces, si yo tengo un 1 y un 1, me va a dar 1. Si tengo un 1 y un 0, me va a dar 0. Si yo tengo un 0 y un 1, me va a dar 0. Y si yo tengo un 0 y un 0, pues me va a dar 0. Entonces, ¿cómo hacemos la AND? Pues comparamos entonces los valores. Aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 1. Si vamos a la tabla, 1 y 1 nos da 1. Entonces aquí otra vez tenemos 1 y 1. Si vamos a la tabla, nos da 1. 0 y 1. 0 y 1 nos da 0. Entonces ponemos 0. Y lo vamos haciendo así. Comparamos este bit con este bit, este bit con este bit, este bit con este bit y así sucesivamente hasta el final. Entonces, así vamos a obtener la dirección de red. Entonces, esta dirección en rojo que están viendo aquí es la dirección de red, que, si se dan cuenta, es diferente a la dirección que había antes. La dirección que había antes era 192.168.1.1, pero ahora ya no termina en 1, sino que termina en 0. ¿Sí? Entonces, lo primero que se debe hacer antes de iniciar a realizar cualquier cálculo en una red es calcular la dirección de red. ¿Y esto cómo se hace? Con la máscara. ¿Sí? Entonces, por esto le estaba indicando que la máscara es la que me va a ayudar a definir cuántos bits de host y de red voy a tener. Por eso mismo, con esta es que uno halla la dirección de red. Bueno, entonces, ¿por qué les decía que habían tres tipos de direcciones IP? Si recuerdan, aquí yo les mencioné red y host y aquí les expliqué red y host. Y no les dije nada sobre broadcast. Pues porque está muy relacionada con esta dirección de máscara de su red. ¿Por qué? Porque para poder hallar la dirección de broadcast, yo necesito conocer cuáles son los bits de red y los bits de host. De manera que, si yo no conozco pues cuáles son los bits de red y los bits de host, no voy a saber cuál es la dirección de broadcast. Entonces, ya teniendo la dirección de red, como están viendo aquí, que es esta, y que ya conozco cuál es la cantidad de bits de red y de host, porque ya les había dicho, donde terminan los ceros, donde terminan los unos, hacia la derecha son los bits de host, como están viendo aquí. Entonces, si es 24, significa que el último teto es todo para host y los demás son para red, si es 24. Entonces, aquí tenemos justamente 24. ¿Qué significa? Que en la dirección IP voy a tener el último teto, lo voy a tener disponible para host y los otros octetos pues son para red. Entonces, ¿cómo hallo la dirección de broadcast? Pues la dirección de broadcast se halla poniendo todos los bits de host en 1. Entonces, si yo coloco estos 8 bits, que son los que tengo disponibles para host, los coloco en 1, ese valor en decimal es el 255. Entonces, de esta manera estoy hallando la dirección de broadcast. Entonces, la dirección de broadcast para esta dirección IP es la 192.168.1.255. Les vuelvo a repetir entonces. A partir de los bits de host, yo hallo la dirección de broadcast, poniendo todos los bits de host en 1. Entonces, hagamos un ejemplo. Se nos está dando esta dirección IP y una máscara de subred. Entonces, se nos da la dirección 123.123.0 y con una máscara de subred de 18. ¿Qué quiere decir? Que va a tener 18 unos. Entonces aquí ponemos 18 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, aquí hay 8. Aquí otros 8. Entonces van 16. Y aquí pues ponemos otros 2 y ya tenemos los 18. Entonces aquí en celeste está la máscara de su red. Y pues la dirección IP la convertimos también a su forma binaria. Aquí está cada octeto señalado. ¿Cuál es la representación? En binario y en decimal. Se están comparando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos la AND. Entonces, comparamos 0 y 1, según la tabla, pues nos daba 0. 1 y 1 nos daba 1, y así sucesivamente, y lo vamos haciendo. Entonces, miren que como nos pasó anteriormente, que se nos cambió la dirección IP, ya no terminaba en 1, sino que ahora termina en 0, aquí también se nos cambia. Miren que si yo vuelvo a convertir esto en decimal, este primer valor representa el 123. Este otro octeto representa el 123, pero este octeto ya no representa el 123, me representa el 64. De manera que la dirección de red es 123
.123.64.0, máscara 18. Entonces yo tengo aquí en verde están señalados los bits de red y en rojo tengo señalados los bits de host, como ya les había indicado. Entonces, según la máscara, ella me va a dar la porción de cómo se está dividiendo esa dirección IP. Entonces, yo tengo que, ¿qué? Yo tengo que, para hallar la dirección de broadcast de esta dirección IP, pues yo tengo que colocar en 1 todos los bits de la parte de host. Entonces, como esta vez yo no solo tengo un octeto, sino que tengo la parte de otro octeto, entonces yo tengo que tener en cuenta que estos primeros 2 bits de aquí no los puedo modificar. ¿Sí? Entonces aquí están en verde, entonces ellos no los puedo modificar. Entonces para ya la dirección de broadcast, yo lo que hago es poner todo esto en 1. Entonces, si yo convierto esta parte de aquí, este octeto, a decimal, me da 127. Y si convierto este octeto a decimal, me da 255. Y entonces, si yo escribo pues ya todo eso junto, obtengo 127.255. Y entonces esta va a ser la dirección de broadcast de esta red. Y pues ya, eso sería todo. Entonces, con estos conocimientos, vamos a realizar el subneteo de la red. Cualquier pregunta me la pueden dejar en los comentarios.